contrato de comodato. Se le conoce también como préstamo de uso. Es un contrato por el cual el comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible al comodatario, quien contrae la obligación de restituirla individualmente. Bueno, es un contrato ya que hay un acuerdo de voluntades para crear derechos y obligaciones, y acabamos de mencionar en el concepto las partes que intervienen, que es, volvamos a mencionarlo, el comodante, que es el que se obliga a conceder gratuitamente el uso del bien, y el comodatario, que es quien adquiere el derecho de usar la cosa y a su vez se obliga a restituirla en su propia individualidad. Hay que mencionar que este contrato es traslativo de uso. No se transmite el dominio o el usufructo, solo el uso de las cosas. Otra cosa que caracteriza a este contrato es que se trata de un acto gratuito, ya que el comodante no debe recibir ninguna contraprestación por la concesión del uso del bien. Y también, finalmente, el contrato recae sobre bienes no fungibles, porque lo que se presta es lo que se devuelve. Recuerden que cuando estudiábamos la clasificación de los contratos, tenemos los bienes fungibles, en los que se devuelve otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad, y estos bienes fungibles originan el contrato de mutuo. Pero aquí, en el contrato de comodato, siempre tiene que ser bienes no fungibles, por lo tanto lo que se presta es lo que se debe de devolver. ¿Cuál es la naturaleza del uso que se transfiere? Bueno, ya mencionábamos que se le conoce también como préstamo de uso, pero aquí, para evitar que se confunda al comodato con el usufructo, hay que mencionar que el uso que se concede en el comodato se trata de un derecho personal. Acuérdense de la clasificación entre derecho real y derecho personal, que autoriza al comodatario a exigir al comodante la concesión del uso de un bien no fungible. No es un derecho real, pues no se confiere ningún poder jurídico directo e inmediato sobre la cosa en sí para lograr su aprovechamiento. Este es de menor intensidad que en los derechos reales, puesto que no es vitalicio, sino temporal. Acuérdense que el usufructo, si no se le establece un tiempo, es vitalicio, es hasta que fallezca la persona, hasta que fallezca el usufructuario. Ahora bien, también en el caso del comodato, el comodatario sin permiso del comodante no puede conceder el uso del bien a un tercero, y el comodatario tan solo adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones de la cosa prestada. Entonces ahí tenemos todas estas diferencias para evitar que se confunda esta figura con el derecho real de usufructo, que de hecho la palabra de usufructo concede dos derechos: el derecho a usar y disfrutar, que conlleva la propiedad de los frutos que produzca el bien. Y eso en el caso del comodatario, pues no sucede. Vamos a estudiar la clasificación de este contrato de comodato. Es un contrato bilateral, pues los derechos y obligaciones corresponden a ambas partes. El comodante está obligado a conceder el uso, pero el comodatario a conservar el bien, servirse de él para el uso convenido o el que determine su destino y restituirlo al término del contrato. También es un contrato gratuito, como ya lo habíamos dicho, porque el provecho lo recibe solo el comodatario, quien obtiene el derecho de usar la cosa
sin ninguna contraprestación a cambio. Y es la gran distinción con el contrato de arrendamiento que ahorita mencionábamos. Es un contrato consensual en oposición a real, ya que se perfecciona por el simple acuerdo de las partes, sin requerir para ello la entrega del bien. Es un contrato formal, porque debe otorgarse por escrito ante 2 testigos, y si tiene por objeto un predio rústico que exceda de un determinado valor que establezca la ley, ustedes pueden buscar en el Código Civil, cuando exceda de un determinado valor, entonces ya ahí tiene que hacerse el contrato en escritura pública, se debe otorgar en escritura pública. No les digo el valor porque en los códigos civiles es distinto, además utiliza como parámetro el salario mínimo. Entonces ustedes vayan a sus códigos civiles y vean cuál es la cantidad a partir de la cual se tiene que otorgar ya en escritura pública. Por eso es formal. Es un contrato principal porque puede existir por sí mismo, sin necesidad de otra obligación anterior. Es un contrato que tiene vida propia, a diferencia de los 3 contratos de garantía que tenemos en el Código Civil, que es la fianza, la prenda y la hipoteca. Y finalmente es un contrato de tracto doble, que son aquellos que nacen y se perfeccionan en un momento y se terminan en otro, que es al momento que se devuelve el bien, ¿sí? En un momento determinado, por eso se llama de tracto doble. En un primer momento se ponen de acuerdo las partes, se perfecciona el contrato, y en un segundo momento se va a extinguir cuando el comodatario devuelva el bien que se le había prestado. Entonces por eso es de tracto doble. Esa es la clasificación del contrato de comodato.